mucho a ustedes que me tienen acá participando desde el otro lado del Río de la Plata. Eh, Además que, sí, Dale, dale, dale. perdón. Eh, no, bueno, les agradezco un montón y escucharlos también me hace, bueno, pensar las similitudes que tenemos en los distintos territorios, porque todo lo que contaban de las consecuencias que tendría la exploración offshore en las costas uruguayas es parte de la discusión que hubo también en Argentina cuando se quiso avanzar eh, en todas las asambleas costeras, es parte de las problemáticas que nosotros discutimos alrededor del fracking en Vaca Muerta, y es parte de ese plan extractivista que, como bien ustedes mencionaban, no solamente que no genera fuentes de trabajo, sino que genera también zonas de sacrificio, destruye otro tipo de formas de producción, genera mayor desigualdad y un aumento de la pobreza. Y nosotros esto en Argentina lo sabemos bien porque ya vamos más de 30 años desde los 90 de lo que llamamos el consenso extractivista, que es que todos los partidos políticos del régimen coinciden en que hay que profundizar la soja, hidrocarburos y megaminería, y hoy estamos incluso enfrentando un ataque a la ley de glaciares, que salió la sanción definitiva con un montón de fraude, de lobby de las megamineras, con una sesión bastante escandalosa, pero que seguimos resistiendo y que todavía estamos organizándonos para dar vuelta esa, esa votación regresiva, con bueno, un proceso asambleario desde abajo y con provincias que están con mucha movilización, como acá es Mendoza, bueno, históricamente también Chubut, o sea, desde el norte hasta el sur del país hay mucha resistencia también contra esos planes y me parece re interesante poder pensar con ustedes, también coordinadamente, estas peleas. Les decía que acá hay como una especie de consenso porque se dice que necesitamos exportar más para tener una macroeconomía que permita generar divisas que se van después en la deuda externa, y cuando vemos cuáles son los fondos de inversión que están detrás de esa deuda, son los mismos que están detrás, por ejemplo, de las megamineras, es decir, que nos atan con esas cadenas de dependencia, que es, bueno, acá hay un problema de deuda muy grande con el FMI, para después justamente profundizar esos extractivismos y que esos extractivismos vuelvan vía esa ruta para la generación de divisas de unos pocos. Entonces, sabemos que no es progreso, sabemos que no es alternativa, pero que también todo el arco político asume eso, entonces, excepto el Frente de Izquierda, que acá, bueno, bueno, un frente de varios partidos trotskistas de izquierda que reivindica cortar con esas cadenas de dependencia, pero después, en general, todo el arco político asume que es así. Y lo que estamos empezando a discutir en estos espacios asamblearios, que son amplios, donde participamos distintas organizaciones, nosotros en la calle compartimos con todo tipo de corrientes políticas, pero justamente tenemos debates fraternos y profundos sobre cuál es la salida frente a esto. Lo que estamos empezando también a ver, y creo que por eso también es interesante charlarlo con ustedes, es que además es toda una política de saqueo para los grandes centros imperialistas, para Estados Unidos. Acá en Argentina eso está clarísimo porque el gobierno de Milei está muy alineado con el gobierno de Trump, y lo que estamos viendo son cómo amenaza una civilización entera, como pasó esta semana con la población de Irán. Estamos viendo cómo contribuye al genocidio, y yo sé que en Uruguay hay movilizaciones muy importantes contra el genocidio en Palestina, algo que en Argentina ha costado más. Estamos viendo cómo aumentan las guerras en el mundo y cómo, digamos, todas estas políticas son para esa destrucción también, ¿no? O sea, saquean los recursos de nuestros territorios para después ir y destruir en esta competencia y estas disputas que se acrecientan cada vez más, y que eso es a lo que lleva a este sistema, que me parece que para dar un marco así más general,
es un capitalismo que está llevando cada vez más a guerras y cada vez más a crisis, de las cuales una de ellas es la crisis ecológica. Ahora salió hace poquito un libro de Andreas Malm, que él es especialista justamente en esto del capital fósil, en cómo aumentan los hidrocarburos, y él explica muy bien en ese libro que hay una política del desborde. En inglés es así, el libro se llama Overshot, algo así, pero que dice, las clases dominantes de todo el mundo ya asumieron que se va a ir a un proceso de desborde y calentamiento global y están dispuestos a hacer eso porque eso es lo rentable. Lo rentable es seguir explorando y explotando hidrocarburos. Entonces ya saben que esa política genera un calentamiento global en el cual se van a morir millones de personas que no van a poder tener políticas de adaptación a ese calentamiento global y están dispuestos a hacerlo, como están dispuestos a ir a la guerra y que se mueran millones, como están dispuestos a hacer genocidios, como dijeron que era arrasar con una población entera. Yo quería dar ese marco más global porque creo que desde Latinoamérica tenemos que también pensar esos enemigos concretos, tenemos que pensar el imperialismo como problema mundial que lleva a eso y que tiene expresiones concretas en nuestros territorios. Nosotros vimos en Bolivia desde diciembre del año pasado un levantamiento muy importante de las comunidades indígenas y de los trabajadores justamente por políticas de saqueo de ese gobierno. Ahora hace poco asumió Kast en Chile y también hay movilizaciones importantes de la población contra las reformas regresivas que también quiere hacer en ambiente. Y los progresismos como Sheinbaum en México o Lula en Brasil, bueno, no están a la altura de enfrentarse a eso, más bien tienen como, bien, aunque pululan ahí en qué dicen para no molestar a Trump o eso. Entonces me parece a mí que está bueno que empecemos a pensar que en donde hay extractivismo hay resistencias, o sea, esto lo venimos viendo hace un montón de tiempo, pero que nosotros además de resistir, como bien señalaban, todo lo que es crisis energéticas, las problemáticas de la vida misma, porque digo, estamos hablando de la disputa por el agua, estamos hablando de disputas por el territorio, estamos hablando que la lucha por llegar a fin de mes está conectada con esta lucha también por defender el ambiente y defender el planeta, la discusión de no hay planeta B. Eh, pero entonces nosotros tenemos que empezar a pensar una herramienta política desde abajo, desde las y los trabajadores, desde las comunidades, desde los movimientos, para enfrentarnos a esta catástrofe a la que nos están llevando, porque es así, verdaderamente, digo, estuvimos a las puertas de una posible guerra nuclear. Eso todavía, digamos, hay que seguirlo viendo, pero no está cerrado, digo, es el marco más general en el que estamos. Y este sistema está llevando a todo tipo de lo que nosotros llamamos fracturas metabólicas, es decir, el capitalismo inherentemente tiene estas contradicciones, tanto en la alienación del trabajo como en la alienación de la naturaleza, y la única forma que tiene de resolverlos es patear los problemas para adelante o hacia otro lado, que es lo que David Harvey llama los desplazamientos espaciotemporales. O deja zona de sacrificio y se va a otro lado a destruir otra cosa, o lo patea para adelante con todo desde burbujas económicas hasta esto que estamos diciendo, que directamente los tipos dicen, bueno, vamos a 2% más de aumento de temperatura global, después existirá una tecnología que recapturará el carbono. O sea, perdón si estoy tirando un montón de conceptos y medio desordenados, pero sí creo que nosotros tenemos que pensar una herramienta política independiente de los que verdaderamente queremos defender el trabajo, el planeta, nuestros territorios, el ambiente, para desde ahí disputarle a estos grandes empresarios, a estas clases dominantes de todo el mundo y que tienen sus expresiones también en nuestros países, y pensar cómo nosotros ponemos ese freno de emergencia que si no desde otro lado no va a venir. Nosotros necesitamos una transición ecosocial, necesitamos pensar energía, transporte, salud, como decían, porque todo esto nos lleva a vías cada vez, bueno, vivimos una pandemia hace mucho, eh,
Pero todo eso lo vamos a hacer si entendemos bien quiénes son los enemigos y empezamos a construir, a mi criterio, esa fuerza política que también se plantee no solo resistir, sino una estrategia también para poder derrotarlos. Y creo que hay buenas expresiones en el, o sea, no todo es tampoco catástrofe, hay expresiones en el mundo en las cuales apoyarnos. Dentro del propio Estados Unidos hay movilizaciones masivas por no reyes. Dentro de, bueno, Irán se levantó también la población en contra de la amenaza a su propia existencia, ¿no? El movimiento que surgió por Palestina creo que muestra ahí una solidaridad internacional que tiene la potencialidad también para que en nuestros territorios entendamos que esa defensa de los bienes comunes naturales, del agua, de la vida, tiene que ser en este marco internacionalista también. Y nosotros creo que en Latinoamérica tenemos la posibilidad de ir coordinando porque tenemos los mismos problemas de uno y del otro lado, o sea, por lo menos esa es la conclusión que yo me llevo de haberlos escuchado y de haber participado de esto. Así que en esa perspectiva es que nosotros nos organizamos en Alerta Roja Ambiental, que somos una agrupación antiimperialista, anticapitalista, y que opinamos que va a ser de la mano de la clase trabajadora y de las comunidades que vamos a poder no solamente resistir, sino en algún momento también poder dar vuelta a la